Muy bien, hermanos. Oremos. Padre Celestial, que estás en los cielos y donde quiera, gracias te damos por este día, por la salud, por tantas bendiciones que nos das. Padre Celestial, muy agradecidos por todo. Te pedimos que tú ayudes al hermano Daniel en su predicación, lo que va a exponer, y que él, bendito Dios, recuerde todo lo que ha estudiado y que nosotros podamos ser edificados. Bendito Dios, te pedimos que siempre luchemos todos por predicar tu palabra en toda su pureza, y así para que tú seas engrandecido y glorificado. Bendito Dios, ayúdanos aquí en este tiempo que estamos dedicando a ti, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo lo pedimos y damos gracias. Amén. Hermano Daniel, tiene su tiempo. Ok, mis hermanos, una vez más, que nuestro Dios bendiga cada uno de sus corazones, amados en Cristo Jesús. Gracias damos a nuestro Dios, tal como hemos orado, por medio de la oración que hemos elevado a nuestro Padre Celestial. Es una bella oportunidad de poder juntarnos por medio de esta plataforma y poder hacer algo tan bello, tan bonito, que es estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias por la invitación. Gracias, amados hermanos. Aquí estamos listos para poder compartir un poco más de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que la palabra de Dios, tal como el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada. A ver si vamos al pasaje, mis hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Es un pasaje bien hermoso, y el versículo 16 dice la escritura. El apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta al joven Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, de seguro Timoteo había aprendido, y la mejor instrucción que había recibido había sido de su madre y su abuela. Ellas habían enseñado desde su niñez a Timoteo las escrituras, aquellos escritos por medio de los profetas, hombres inspirados que Dios utilizó del antiguo tiempo. Y luego también Timoteo iba a estar leyendo, estudiando, aprendiendo acerca de los libros que estaban escribiéndose ya en el Nuevo Testamento. Y cuando se expresa en el versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios, pues estamos hablando de la Biblia, un conjunto de libros, un libro donde se juntan todos los libros que hablan, que expresan acerca de la sabiduría de Dios. Hablar de que la escritura es inspirada es hablar de que es el soplo, es la inspiración de Dios. Viene de la palabra griega teoneutos, que significa inspiración, que significa soplo, la mente de Dios. Por eso que será muy importante estudiar, leer, juntarnos para poder aprender más del Señor, y así adquirir el conocimiento que nuestro Dios pues nos está regalando siempre que vamos a su bendita palabra. Ahora vamos a estudiar más acerca de ella, y el tema que vamos a estar desarrollando se titula Nuestra misión. Nuestra misión, llevar adelante la obra de Cristo. Amados hermanos, tenemos una misión, tenemos un trabajo, y para poder ejecutar ese trabajo, esta misión, necesitamos comprender en qué consiste. ¿Cómo vamos a lograr la comprensión? Bueno, tenemos que ir a la inspiración, a la mente de Dios, al soplo de Dios, a la escritura.
Y por eso, gracias a Dios por su bendita palabra, porque ella nos enseña en qué consiste nuestra misión, nuestro trabajo, un trabajo que debemos llevar, ejecutar nosotros, sus hijos, sus cristianos. Obviamente, en este momento estamos hermanos, hermanas, unidos por medio de esta plataforma. Somos miembros de diferentes congregaciones locales, pero el enfoque del estudio tendrá la finalidad de que cada uno de nosotros pueda comprender, entender y aplicar en la congregación donde uno está, pues, sirviendo, es decir, ha establecido su propia membresía y así poder ejecutar nuestra misión, nuestro trabajo, llevar adelante la obra de Cristo. Vamos entonces juntos, amados hermanos, en este viaje de predicación. A manera de introducción, podríamos decir que todos debemos y con seguridad creer y entender que existe Dios. Hay un Dios en los cielos, hay un Padre celestial, del cual proceden todas las cosas. Nada de lo que nos rodea ha venido por casualidad, ha venido por estudios humanos. Algunos hablan de la evolución, del Big Bang, nada de eso. No existe filosofía humana en lo que estamos nosotros desarrollando, estudiando. Estamos hablando de un Dios que no se ve, pero que demuestra su poder, su gloria, por medio de todo lo que nos rodea. En Daniel, tome su Biblia otra vez, por favor. Amado hermano, Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel. Le pediré de favor a mi hermano Mario Moreno, desactive su audio, hermanito, y me ayuda usted con la lectura de Daniel capítulo 2, versículo 28. Amén, mi hermano. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, todos sabemos el contexto. Había un rey terrenal gobernando en el tiempo del profeta de Dios, Daniel. Un profeta es la boca, es el mensajero de Dios. Y Nabucodonosor, gobernando en esa época, tuvo una visión. Nadie podía interpretar, dar a conocer lo que Nabucodonosor había, pues, tenido en su visión. Sin embargo, Daniel logró la interpretación, no por sabiduría humana, sino porque el Dios que no se ve, pero que existe, dice Daniel, él lo ha revelado. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel tenía la seguridad, el profeta, el mensajero de Dios, la boca de Dios, tenía la seguridad que existe un Dios. Lo primero, amado hermano, como Daniel, debemos de tener la seguridad que existe un Dios en los cielos. Jamás dudar de tal cosa. Un Dios quien formó al hombre del polvo de la tierra. Un Dios que con su poder, su gloria, con su soplo, creó al mismo hombre, dando aliento de vida, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Ese Dios de los cielos, que de la nada hace posible que las cosas se hagan. Así es nuestro Dios, poderoso. Y es así como tú y yo existimos. Amado hermano, amada hermana, y a usted, amigo mío. Un Dios en los cielos, un Padre celestial que nos ha hablado de muchas maneras. En Hebreos, ahora nos vamos a Hebreos, al Nuevo Testamento, pasaje muy conocido. Vamos entonces, amados hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2.
Mi querido hermano Jorge, ¿me ayuda usted con la lectura, por favor? Hebreos capítulo 1, verso 1 y el versículo 2. Amado hermano. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ok, hermano. Un Dios que es manifestado por su gloria, por su poder, autor y dueño de todas las cosas. Un Dios, dice la Biblia, las Escrituras, que nos ha hablado, según el autor de este libro a los Hebreos. Un Dios que nos ha hablado de muchas formas o maneras. En otro tiempo a los padres, por los profetas. Sí, mire, según el desarrollo de nuestro estudio en toda la Biblia, encontramos que en el Génesis, en el principio, Dios hablaba de manera directa. Ese Dios hablaba de manera directa. Habló de manera directa con Adán, con Eva. Habló de manera directa con Caín. Habló de manera directa con Noé. Habló de manera directa con Abraham. Sí lo sabemos, hermanos. Y luego, en el desarrollo de la historia bíblica, este Dios, Jehová Dios de los cielos, también habló, expresó su voluntad utilizando mensajeros, profetas. Pero, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. En Cristo Jesús, amados hermanos, según el plan eterno de salvación, en estos últimos días, el Padre de los cielos ha expresado su voluntad por medio de su Hijo, en quien hay salvación, siempre y cuando le creamos, le obedezcamos. Avanzando, hermanos, el Santo Hijo de Dios vino a la tierra. Claro que sí. Todo esto sucedió al público, la multitud, las personas lo saben. Lo seguimos anunciando hasta el día de hoy. El Santo Hijo de Dios vino a la tierra. Vino a salvar al mundo. Él no vino como a veces las personas viajan, como a veces nosotros vamos y viajamos. El Santo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, tomó forma de hombre, vino a la tierra, no vino a degustar las mejores comidas, no vino a estar en los mejores hoteles. Él vino con una finalidad, con un solo propósito, a salvar al mundo entero. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. Su turno, mi hermano Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 47. Cuando esté listo, mi hermano. Mi hermano Andrés. Ok, le preguntó a quién. Sí, mi hermano Andrés, ¿verdad? ¿Su nombre? Sí, Ok. Adelante, hermano, por favor. dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gracias, amado hermano. El Santo Hijo de Dios vino a la tierra a salvar, a dar vida. Pero debemos de creer, obedecer lo que Él mismo ha dado a conocer por medio de su santa palabra. El Santo Hijo de Dios vino a la tierra para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. El Santo Hijo de Dios
vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. El Santo Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Tanta información que tenemos, amados en Cristo Jesús, del desarrollo, del trabajo, del ministerio del Hijo de Dios, quien nos habla porque su Padre nos habla por medio de él en estos postreros días. Cristo Jesús hace posible nuestra salvación. En esta lección, nuestra misión, llevar a cabo la obra de Cristo. En esta lección vamos a entender y comprender que nos permitirá comprender adecuadamente el trabajo de Jesús. Personalmente, hacía muchas cosas, de las cuales por medio de la Escritura, pues nos damos a conocer cada uno de nosotros. Esta lección nos permitirá observar cómo Jesús personalmente hacía esto y luego cómo sus discípulos le debían de imitar. ¿En qué sentido? En llevar a cabo su misión, su trabajo que él mismo desarrolló. A manera de ilustración, este servidor hace años atrás, cuando estaba cruzando sus estudios básicos, mi padre me envió a estudiar, ¿verdad? Secularmente. Estaba en la básica y bueno, también mi padre me dijo, hijo, tienes que aprender también un oficio. Y fui por la tarde, por la mañana iba a la escuela a estudiar secularmente, por la tarde iba a un taller de costura. Y ahí teníamos un instructor. Y desde el momento que entrábamos, él nos dijo, de aquí en adelante no seré José. Así se llamaba. De aquí en adelante seré su maestro. Y no podíamos decirle José Fraile, teníamos que decirle maestro. Por 3 años estuve aprendiendo, soy sastre, y maestro. Y él nos enseñaba, nos capacitaba, y yo me pongo a pensar, amados hermanos, cómo estos discípulos del Señor, de los cuales él escogió, él preparó, capacitó, que por 3 largos años estuvieron cerca de su maestro, de su instructor. Imagínense que usted y yo hubiésemos estado allí. A que cuando nos equivocamos nos corrige. Si mi maestro secular también me corregía. Bueno, amados hermanos, al principio de su ministerio, el Señor Jesús enfatizó el anhelo divino de salvar las almas de los hombres. Repito, al principio de su trabajo, Cristo Jesús enfatizó el anhelo divino de salvar las almas de los hombres. Óigame, amigo mío, mire, si el Señor no vino a hacer algo malo por nosotros, Él vino a hacer algo tan bueno por nosotros. Pero usted y yo, amigo mío, cuando no obedecemos la voz de Jesús, estamos menospreciando un banquete del cual Dios te está ofreciendo. ¿Por qué lo haces? No desprecies a Jesús. No desprecies su palabra. Anímese, pelee esta buena batalla con nosotros. Jesús dijo en su ministerio, Marcos, vamos a la Biblia, por favor. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Nuestro Señor Jesús dijo, Marcos, capítulo 1, versículo 17. Hermano Israel, ¿puede usted, por favor? Marcos, capítulo 1, versículo 17. Ismael. Ok. Dice así. Amén, hermano. Marcos 1, 17. Dice así. Marcos 1, 17. Dice. Amén. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué le parece? Jesús llamando a aquellos que de pronto seguirían en este trabajo, sus discípulos, más adelante sus apóstoles.
sus enviados. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Es que el trabajo material de ellos era eso mismo, pescar, atrapar peces. Sin embargo, ahora ellos iban a ser instruidos para convencer, para redarguir, para enseñar a hombres y mujeres acerca de ese Dios y de su Hijo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sean salvos. Vamos a ver 3 puntos, hermanos, en qué consiste nuestra misión. Y para ello, hermanos, vamos primero a entender la misión de Jesús. Número 1, la misión de Jesús. Vamos entonces a recordar y a comprender y aprender más. La misión de Jesús. Jesús frente a multitudes. Tenemos bastante información para ello. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, expresando acerca del trabajo, obra y ministerio acerca de Jesús. ¿Cómo les predicaba una y otra vez? A grandes multitudes, a grandes multitudes. La Biblia dice que los amó y les predicó públicamente. Vaya conmigo a Mateo, vamos a confirmarlo. No hay mejor cosa que hablar, pero confirmarlo con la palabra de nuestro Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mucha multitud. Capítulo 9, versículo 35. Más adelantito, hermanos. A ver, mueva las hojitas de su Biblia. Capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mucho pueblo, hermanos, donde Jesús una y otra vez enseñaba. El mismo Señor Jesucristo, a pesar de enseñarles, mire, el mejor predicador de los tiempos, maestro capacitado, estuvo entre los hombres y a veces las personas no le entendían, no le comprendían, no porque el maestro fuese incapaz, sino porque los corazones de los hombres no estaban preparados. Pero en muchas ocasiones a nuestro maestro, a nuestro Jesús, le dolió porque las personas no comprendían su mensaje. En Mateo capítulo 23, vamos a encontrar en el versículo 37, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? La misión, el trabajo de Jesús, salvar a los hombres, venía por los judíos, venía por otro pueblo que no era de su redil, gentiles, pero lamentablemente no todas las personas harán caso de sencillez y humildad en seguir las pisadas del Maestro. Que seamos nosotros de aquellos que seguimos las pisadas de nuestro Maestro, Cristo Jesús. No hacer doler el corazón de nuestro Señor una vez más. La misión de Jesús, predicar ante multitudes. Enseguida, vamos a otra escena. Jesús predicó, enseñó a multitudes, pero luego también lo hizo de manera personal. Sí, de manera personal, y tenemos mucho registro bíblico, a pesar de que las masas lo rechazaron, e incluso muchos de sus discípulos, como dice la Biblia, se atrevieron a volver atrás.
Si se acuerda, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, muchos de sus discípulos, al escuchar el mensaje, a ellos les parecía duro, regresaron atrás. Sin embargo, Jesús siempre hizo su obra, y la obra más importante la ejecutó también a nivel personal. Póngame atención, hermano. Estamos aprendiendo cómo nuestro maestro desarrolló su trabajo. Lo hizo con el pueblo mismo, las masas, las multitudes, pero también lo hizo de manera personal. Jesús frente al individuo. Y vamos a observar algunos ejemplos. A ver, recordemos, hermanos. Jesús ante el fariseo Nicodemo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 3. Un líder religioso que más tarde incluso ayudó a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Y tremenda enseñanza que el Cristo Jesús ofreció de manera personal, que incluso le buscó de noche a Nicodemo y le habló acerca del nuevo nacimiento. Y recuerdo la lección pasada que de eso estuvimos estudiando, amados en Cristo. Jesús predicando frente a individuos, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan, hermanos? Claro que sí. Juan capítulo 4, una fornicaria cuya vida fue cambiada por Cristo y que a su vez condujo a muchos otros a escuchar el evangelio y obedecer. Sí, mire, así ejecutó nuestro maestro su misión, su obra, de manera pública, ante masas, ante multitudes, pero también de manera personal. ¿Se acuerdan cuando lo hizo con Zaqueo? Zaqueo, aquel pequeñito, aquel hombre que era jefe de los publicanos, un rico recaudador de impuestos, a quien la salvación llegó cuando un día Jesús lo visitó a su casa. Lucas capítulo 19. Y luego, ¿se acuerdan de Cleofas? Aquel que iba conversando con su compañero camino a Emaús, que mientras iba camino a Emaús, conversó con Jesús y su corazón ardía, dice la Biblia, cuando escuchaba las palabras de Cristo Jesús. Así fue nuestro maestro, su tiempo por entero predicando acerca de lo que su padre le había enviado. Así es nuestro maestro. Y así estaba instruyendo a sus discípulos. Y así nos ha instruido a nosotros, hermanos, para que seamos también así. Ocupar el tiempo adecuado, el momento adecuado y las palabras adecuadas para poder realizar nuestro trabajo. Que Dios existe y que Él quiere que todos los hombres sean salvos cuando obedezcan a la voz de Dios, a su palabra, a su palabra. Avanzando, hermanos. Número 2, la misión de los apóstoles, de aquellos elegidos, de aquellos enviados. Vamos entonces. El Salvador traspasó a sus apóstoles su misión, su trabajo de buscar para salvación a los perdidos. Primero, en una comisión limitada. Si se acuerdan, Mateo capítulo 10 los envió de 2 en 2, solamente a entrar en casa de judíos. Mateo capítulo 10, ¿verdad? A ver, vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Dice, versículo 1, hermano Mario, por favor, Moreno. Mateo capítulo 10, versículo 1. Amén, hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, hermano. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Una vez que los había capacitado y los seguía capacitando, el Señor los envió a su trabajo. Y según el contexto, ¿verdad? Como estábamos diciendo, de 2 en 2. Y solamente, pues, a entrar a casa de israelitas. Pero luego vemos, más adelante, según la palabra de Dios, hoy en día nosotros, quien tenemos todo el mensaje, todo el consejo de Dios, observamos que luego después de la muerte de Jesús, de su resurrección, en la gran comisión, Cristo Jesús los envía a una escala mundial, es decir, a todo ser creado. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo. Ya no iba a ser la misión anterior limitada, ahora tienen que ir a todo el mundo, a todo ser creado por ese Dios que existe. La misión de los apóstoles, de sus enviados, era transmitir el mismo consejo a toda persona, a todo ser creado, que existe un Dios que nos ha hablado y que desea que todos los hombres sean salvos. Ese es el mensaje. Ahí tenemos enseñanza, hermanos, en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Cristo Jesús le dice a sus apóstoles que toda potestad, todo dominio, toda autoridad tiene Él en los seres celestiales y en la tierra. En la tierra. Eso iban a dar a conocer. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad. La autoridad, el dominio, el gobierno la tiene Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lucas, en el capítulo 24, los últimos versículos del 46 al 48 registra que estos apóstoles serían enviados a predicar acerca de un arrepentimiento y una creencia en poder obedecer al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Los apóstoles serían los testigos de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos, vamos hermanos, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles serían los enviados y serían como testigos. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo, hermano Mario? Es alguien que ha visto y puede dar testimonio de lo que él ha visto por su propia vista. Amén, hermano, muchísimas gracias. A ellos no se los habían contado. Ellos habían visto, ellos habían escuchado, dijo Juan allá en su primera carta. Los enviados de Jesús, los apóstoles. En la gran comisión, el Hijo de Dios dejó a sus apóstoles con una gran responsabilidad, a sus apóstoles. Poder afirmar que Cristo Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Los apóstoles tenían que ofrecer el consejo a toda persona y un gran encargo de traer a todos los hombres bajo el dominio, la autoridad de Cristo Jesús. Y luego, la responsabilidad del trabajo de los apóstoles era hablar, predicar acerca de la promesa que el mismo Jesús había manifestado en su ministerio, en su obra, en su misión. Cristo Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Pero leemos allá, hermanos, en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas
muchas moradas hay. Y si me fuere, vendré otra vez, porque donde yo estoy, pues allí estarán ustedes conmigo. Y eso es el encargo que los apóstoles iban a dar a conocer en su misión. 3, hermanos. 3. La misión de los salvos. La misión de aquellos que obedecieron la voz de los apóstoles, la voz de Jesús. ¿Sí me toman la idea? Nuestra misión. Ahora nosotros somos cristianos, somos redimidos, somos salvos. Hemos obedecido la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo Jesús. ¿Cuál será nuestra misión? Bueno, hermanos míos, así como Jesús traspasó a sus apóstoles su misión de buscar para salvación a los perdidos, los apóstoles también traspasaron su misión a la iglesia, a los salvos, a usted y a mí. Hay mucho trabajo que hacer. No podemos estar con los brazos cruzados. Y cuando yo estoy predicando en la congregación donde soy miembro, Iglesia de Cristo, ubicada en Colonia Inclán, Sonsonate, El Salvador, les expreso a mis hermanos, hermanos míos, tenemos mucho trabajo que hacer. Se nos ha dado tremendo trabajo. Si usted no ha entendido cuál es su trabajo, se lo vamos a explicar. Si usted no ha conocido cuál es el don que Dios le ha regalado, no sobrenatural, naturalmente, le vamos a ayudar. Porque en esta congregación, todos debemos de entender que somos miembros de un cuerpo y que todos tenemos una función. Todos tenemos un trabajo. Porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Llevar a cabo la obra de Dios, la obra de Jesús, la obra de los apóstoles y ahora nuestra obra. Los cristianos del primer siglo aceptaron este desafío. Claro que sí, tenemos los registros. Predicaban, anunciaban, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pandemias que habían incluso en esa época, tantas cosas. Falsas religiones, muchísimas. Si hoy lo hay, pues que no nos asuste, porque en esa época también lo había. Pero tenemos un trabajo. Y los primeros cristianos aceptaron este desafío. Los dispersos de Jerusalén, dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 4, que iban por todas partes anunciando. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, algunos de nosotros, tenemos la bella oportunidad de trabajar en la obra del Señor a tiempo completo, somos predicadores, pero nuestra hermandad, nuestros hermanos comprenderán muy bien que donde quiera que estemos, sea que estés en el negocio, sea que estés en el trabajo, sea que estés estudiando en la escuela, en el colegio, en la universidad, buscar el momento, buscar el lugar, buscar las palabras adecuadas para poder predicar acerca de Jesús y su plan de salvación, sus promesas, sus promesas. Los primeros cristianos hacían tal cosa. Dice la Biblia en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos, por favor. Hermano Jorge, ¿me ayuda usted con la lectura? Primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, y me ayuda con el verso 7 y el verso 8. Por favor, hermano. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. De tal manera Amén. que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. Amén, hermano. Los hermanos en Tesalónica también entendieron su trabajo. Y qué buen trabajo lo hicieron, dice Pablo. No tenemos nada que decir. Es que ustedes han entendido, hermanos, en qué consiste el trabajo. Y que diga el Señor así también de nosotros. ¿Qué le parece? Que entendamos nuestro trabajo, nuestra función de vivir como cristianos, de hablar como cristianos, de enseñar como cristianos. Qué hermoso, ¿no? Ese era el encargo. Los primeros cristianos aprendieron tal cosa. En Colosenses capítulo 1, versículo 6, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los hermanos en Colosa también entendieron su trabajo. Y todos entendiendo el trabajo, hermanos, podemos hacer posible que el evangelio de Dios, que la palabra de Dios se siembre en los corazones de los hombres y que las personas conozcan que existe un Cristo Jesús, apóstoles enseñando una doctrina verdadera, una enseñanza verdadera. No será fácil, por supuesto que no, pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo, que las personas puedan oír y entender que existe una doctrina la cual especifica y manda nuestro Señor Jesucristo. Avanzando, hermanos, los cristianos llegaron a sentirse con la deuda de enseñar a otros hasta que todo el mundo estuviese a los pies de Cristo. El apóstol Pablo expresó este término, mundo, todo el mundo de aquel entonces. Sin embargo, gracias a Dios, a mí me asombra cómo la palabra de Dios ha llegado a lugares más remotos, más complicados, pero ha llegado el mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo hacemos un buen trabajo. Y mire estos métodos tan importantes, gracias a Dios, que nos ayuda a poder acercarnos a más personas para que conozcan el evangelio de Jesús, sus promesas, ocupando bien el tiempo. Los cristianos del primer siglo llegaron a sentirse con esa deuda de predicar, de enseñar. Esta misma responsabilidad debemos de sentir usted y yo, amado hermano, una deuda que puede ser cumplida cuando hacemos o cumplimos o llevamos a cabo nuestra misión, predicando el evangelio. Predicando el evangelio. El apóstol Pablo manifestó que el predicar era una responsabilidad, pero que también era una deuda que cumplir. Y al cumplirla, él estaba saliendo, cumpliendo su responsabilidad, cumpliendo su deuda. Los fieles e idóneos aprendieron también para poder enseñar a otros. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, segunda de Timoteo 2:2. Pablo dice a Timoteo, y hasta el día de hoy la enseñanza es aplicable: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así será siempre, hermanos. Yo he tenido la bendición, hermanos míos. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres son cristianos. Mis hermanos crecimos en un hogar cristiano, nos convertimos, los 5 hermanos. Y ahora también tengo la bendición de tener mi esposa cristiana, mi hijo Cristian, 17 años, cristiano, mi hija Melissa, 10 años. Y mi padre me enseñó muchas cosas hermosas acerca del Dios de los cielos y de su palabra. He tenido también buenos maestros
como ustedes. Sigo aprendiendo del Señor junto a ustedes, mis hermanos. Y así vamos transmitiendo este mensaje a otras generaciones. Yo ahora enseñando también a mi hijo. Mi hijo ahora ya dirige cantos también. Está muy entregado a la obra. Y así, mis hermanos, todos juntos, trabajando para el Señor. Bueno, cumpliéndose así lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos de aceptar este reto, hermanos. Debemos de asumir esta responsabilidad y llevar a cabo la misión, el trabajo de nuestro Dios. Para ir ya concluyendo, para ir ya cerrando nuestra lección. ¿Cuál era nuestro tema? La misión, llevar a cabo la obra de Cristo Jesús. Llevar a cabo la obra de Cristo Jesús será siempre el mayor programa de trabajo personal o congregacional, cuando también como iglesia local tenemos planes para llevar a cabo la obra de evangelización. Siempre será la mayor satisfacción el poder hacer o ejecutar la obra que nuestro Dios nos ha encomendado. La ley de la procreación es tan seguro, así como una planta producirá una hermosa flor. Así, cuando un cristiano planta la semilla del evangelio, esta producirá otro cristiano. A ver, se lo repito. Así como sembramos aquí en El Salvador, cultivamos mucho. Nosotros cultivamos con mi padre maíz. Y hace una temporada atrás, unos días atrás, sembramos la semilla. Ahora la milpa ya está grande, ya casi llega al metro. Y estamos esperando la cosecha. Así, cuando tú y yo predicamos, sembramos la semilla de la palabra, vendrá otro cristiano. Vendrá otro cristiano más. Para poder, hermanos, hacer esto tan bueno, hacer cumplir la ley de la procreación, deben de haber cristianos dispuestos. Como dijo el profeta Isaías, cuando Jehová dijo: ¿a quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Cristianos dispuestos. El éxito de los macedonios se puede atribuir al hecho de que anhelaban el participar en una buena obra, como lo leemos en 2 de Corintios capítulo 8, tomando el principio de que la obra fue ejecutada porque habían cristianos con el anhelo, con el deseo de que se les permitiese realizar dicha obra. Lo mismo ahora, hermanos. Cristianos dispuestos a realizar, comprometidos a realizar esta obra. Deben de haber cristianos sabios, cristianos prudentes. El fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas, dijo el proverbista, es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El sabio aplica el conocimiento de la Biblia para ganar almas. Recuerde el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amados en Cristo, esta ha sido la lección de esta tarde. Llevar a cabo la obra, la misión de Cristo Jesús. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Daniel, por la exposición de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que
ore por la clase que fue expuesta en este día y después nos quedamos con los comentarios. Vamos a orar, hermanos. Pues a Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido para estudiar su palabra, Padre. Que su palabra siga creciendo en nosotros, en nuestros corazones, Padre, y ponerla en acción en nuestras vidas, porque sabemos que esta es la manera como nosotros como cristianos vamos a crecer, escuchando su palabra y aplicándola a nuestras vidas. Le damos gracias, Padre, al hermano que expuso su palabra hoy y pedimos bendiciones, Padre, sobre todos los hermanos, especialmente aquellos que están sufriendo también, aquellos que andan por tiempos difíciles. Pedimos por ello, Padre, y esperemos, como siempre, Padre, que todo trabaje de acuerdo a su voluntad. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted provee por nosotros, por todas nuestras familias, Padre. Le damos gracias a través del nombre más hermoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por la oración. Gracias a nuestro hermano Daniel por la lección. Gracias a nuestro hermano también Rangel por la oración. Vamos a los comentarios. Primeramente, nuestro hermano Andrés Pon, después nuestro hermano Jorge, después nuestro hermano Rangel, y bueno, nuestro hermano Daniel y mi persona. Sí, hermano Ramírez, muchas gracias por su lección. De hecho, sí tenemos una obra que llevar adelante. Y si nosotros comprendemos la misión de nuestro Señor Jesucristo, cómo habló a las multitudes, cómo habló personalmente, y si entendemos la misión de los apóstoles, cómo ellos llevaron una comisión al principio en vida del Señor Jesús, y después llevaron la comisión mundial después de la muerte del Señor Jesús, y cómo pasaron este deber, esta responsabilidad de predicar el evangelio a todo el mundo, a la iglesia. Cuando comprendemos esas cosas, hermano, nuestro trabajo como cristianos será mejor porque comprenderemos por qué lo estamos haciendo y cómo debemos de hacerlo, y tenemos adelante de nosotros a estos grandes testigos, el Señor Jesucristo y los apóstoles, juntamente con todos aquellos que dieron su vida por el evangelio en el primer siglo y en otros siglos posteriores. Gracias, hermano Daniel, es todo lo que quiero comentar, nada más reforzando esto, y especialmente gracias por haber aceptado ayudarnos en esta noche. Que siga bien su salud, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Hermano Jorge. Gracias, hermano Daniel, a todos los hermanos que se pudieron conectar. Sabemos que es muy importante entender qué es nuestra obra como cristianos, qué es lo que nosotros debemos estar enfatizando en nuestras vidas. Sabemos que vivimos en un mundo físico donde hay tantas cosas que nos confunden, hay veces que nos llevan a otro lado, pero es bueno escuchar clases o lecciones que nos ayudan a entender mejor el privilegio que tenemos o lo que tenemos con el Señor para crecer más. Hay un texto ahí creo que es en 1 de Pedro capítulo 4, donde nos habla de que primeramente el juicio pues va a empezar con nosotros, y cuando dice ahí nosotros, habla de aquellos que conocen la verdad, han obedecido, entienden. El juicio empieza con nosotros, hermanos, y escasamente, dice las Escrituras, serán salvos nosotros. Entre cristianos, escasamente vamos a ser salvos. ¿Qué va a ser de los impíos, de los que nunca han escuchado, de los que nunca buscaron al Señor? Pues va a ser peor. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad primeramente con nosotros como cristianos, como individuos, con el Señor,
y con aquellos con quien nos reunimos y también con nuestra comunidad a donde vivimos. Gracias, hermano Daniel, y que Dios le bendiga y que continúe igualmente la obra ahí en El Salvador. Gracias, hermano. Amén, hermano. Gracias, hermano Jorge. Hermano Rangel. Sí. El hermano Daniel yo no lo conocía, pues todavía no lo conozco, nomás así de, ¿verdad? Que lo vi predicar hoy y lo estoy viendo, ¿verdad? Y el hermano se ve que hace buen trabajo en la predicación, su enseñanza fue muy buena, es lo que muchas veces los cristianos y los predicadores sabemos estas cosas, pero a veces como que no le ponemos tanta importancia como cuando apenas nos bautizamos, vamos a poner de esa manera. Y a veces necesitamos estos recuerdos, predicaciones de este tipo para que agarremos más ánimo y más lumbre otra vez y sigamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. El hermano tiene, pues cuando hablas, está muy claro en lo que dice y todo. Es mi esposa, hermano. Muy bien. Mucho gusto. Dios le bendiga. Dele gracias. Ismael Rangel de Fort Stockton, Texas. Estamos lejos, Amén, hermano. estamos cerca, vamos a decir, en espíritu, como hermanos en Cristo, y estamos contentos con verlos y conocerlos. Y como estaba diciendo, hermano, habla muy claro usted y todo se le entiende, y pues es algo que pues ayuda mucho, y la lección estuvo muy buena, muy apropiada, y yo creo que a todos nos ayuda estas cosas porque pues las necesitamos siempre, todo el tiempo, para estar siempre, podemos decir, peleando contra Satanás, porque él no quiere que se enseñen de estas cosas. Él no quiere que nosotros sigamos adelante con nuestra obra, con la misión que Cristo nos ha dejado. Pero nosotros vamos a hacer lo que Cristo manda y a Satanás no le vamos a hacer caso. Muchas gracias otra vez, hermano. Gracias, hermano Rangel. No sé si el hermano Daniel quiere comentar algo. Bueno, mis hermanos, son enseñanzas básicas, pero de seguro siempre hay algo que aprender y pues animarnos, tal como hemos expresado todos juntos, en poder hacer esto tan bueno que Dios nos ha dado, ¿verdad? Llevar a cabo su obra. Y si de pronto pues hay un hermano que se nos está quedando, pues hay que buscarlo y hay que sentarse con él o con ella, ¿verdad? Y ser puntuales en esto que hemos adquirido, ¿verdad? Ser seguidores de Jesús. Promesa hay y la es suficiente para poner el mejor esmero. Nosotros apenas tuvimos un hermano esta semana pasada que ya había tenido mucho tiempo afuera y el hermano se arrepintió, y lo bonito es que el arrepentimiento se vio genuino porque el hermano pues casi oró y dijo que había hecho muy mal y que él quería seguir adelante y quería poner la membresía ahí con nosotros. Y pues eso nos alegró mucho. Eso enseña, hermanos, que a veces decimos, no, ese hermano no se va a arrepentir, no, ese hermano anda bien metido en el mundo. Nunca sabe uno, hermano. A veces hay golpes que le da al mundo, y a veces la palabra de Dios como quiera está en la conciencia de Dios y se arrepienten, y es lo que queremos, que no nomás arrepentimientos, pero también queremos gente que obedezca al Evangelio, y eso enseña que la palabra de Cristo es poderosa. Amén. Tenemos nomás que seguir enseñándola y no darnos, y es lo que Dios quiere. Amén, Amén. hermano. Gracias, hermano Daniel. Tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros. Y esta responsabilidad es delante de Dios, no de ningún hombre. Como Pablo animaba al joven Timoteo,
En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es un encargo, una responsabilidad, no delante de las personas, no delante de los hermanos, sino delante de Dios. Muchísimas gracias, hermano, por la lección que nos expuso. Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que ore, que nos eleven palabras de oración, que pueda orar por los hermanos enfermos, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Rangel y otros hermanos. Seguro que sí, hermanos. Oremos. Amantísimo Señor, agradecemos una vez más por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra, por el hermano que la ha expuesto, que le sigas bendiciendo, Señor, que le ayudes en su trabajo y también en su salud física, Señor bendito. También nuestro hermano Rangel manifiesta molestias en su rodilla, rogándote que le ayudes, por favor, Padre, que bendigas ahí a su familia y que bendigas a los demás hermanos que están ahí en Forest Stockton. Y por este hermano que regresó, Señor, ayúdale y fortalécele para que pueda afirmarse cada día en tu camino. Bendice así las almas, bendice a aquellos que han venido últimamente a tu camino, Señor, para que no se vayan al mundo otra vez. Bendice a aquellos que claman a ti por enfermedad, aquellos que están sufriendo, aquellos que están en lugares donde está la guerra, Señor. Ayúdales, por favor, bendito Padre. Y bendice a los hermanos que están siendo perseguidos por predicar tu palabra. Dales fuerzas y ánimo para seguir adelante a pesar de todo eso. Bendice a los médicos y a los científicos que están todavía tratando esta pandemia para que ellos la puedan atacar de manera correcta. Ayuda a los gobernantes, Padre. Ayúdales en su trabajo como gobernantes y que procuren la paz si es tu santa y bendita voluntad, Señor. Ayúdanos en las cosas que hacemos. Bendice a los predicadores que van por el vasto mundo hablando de tu palabra. Y que este trabajo, esta labor, Señor, llegue a las almas que desean conocerte, a aquellos que quieren hacer la verdad, la voluntad tuya. Abre, Señor, los corazones y también las puertas para que tu evangelio entre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Andrés, y gracias a cada uno de los hermanos que tuvimos en esta plataforma. Gracias a los hermanos que nos siguen a través de Facebook Live, igualmente a las personas que nos visitan en Facebook Live y también pues en YouTube. Gracias por sus visitas y esperando pues que puedan llegar a conocer la verdad. Dejamos los micrófonos a nuestro hermano Andrés. Sí, gracias, hermano Mario. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, hermano González, hermano Rangel, hermano Mario, el hermano Osvaldo estuvo con nosotros, se debe haber cortado la comunicación o a lo mejor tenía un compromiso. La hermana Xochitl, ¿quién más entró? Entró alguien más, pero no recuerdo. Hermano, No, de nuevo, perdón. ¿quién sabe quién más entraría? Yo nomás quería preguntarle al hermano Daniel, se me estaba pasando, hermano, aquí apunté algo. Dice usted que estaba hablando de una persona que su corazón ardía. ¿Se refería a lo de Emaús o era alguien más? Exacto, hermano. Oh, ok. Sí, Okay. exacto. Cuando abría las escrituras, ¿verdad? El Señor. Sí, ajá. Es que no había oído de alguien más que había dicho la escritura de eso, pero dije, quizás se refirió a eso y sí, de verdad. Sí, hermano. Okay. A eso Andrés. mero. Bueno. Sí. Hermano Ramírez, pues como dijo usted la última vez, que no sea la última vez, que se repita. Estoy cordialmente invitado, hermano, cuando guste entrar a la plataforma. Y Sí, mi hermano. por Es ahí que, le voy a estar pidiendo que nos predique con tiempo, hermano, no tan amontonado como en esta ocasión. mire, hermano, es que, Para que usted tenga buen tiempo y pueda
prepararse y no descuide también su trabajo ahí donde está. Ah, mira, hermano, gracias. Es que los lunes vamos a pasar un programa radial. A veces no sé si a veces lo transmito yo en vivo por mi Facebook, pero hoy fue mi papá. Mi papá, Lorenzo, es el otro hermano, compañero de milicia que tenemos acá en Sonsonate. Y el hermano, él ahora estuvo predicando allá en la radio. Transmitimos un programa radial todos los lunes. ¿A qué hora, hermano? Aquí hora salvadoreña es de 5 de la tarde. ¿A qué hora son ahí ahorita? Ahorita tengo las 6:21 minutos. Son 2 horas de diferencia, entonces, yo aquí son las 8:21, hermano. Oh, mira, hermano. Ajá. Entonces, por eso que algunas veces no puedo estar con ustedes porque estoy predicando por la Radiovisión 90.5. El hermano Mario estuvo predicando en esa radio cuando vino aquí a El Salvador. ¿Te acuerdas, hermano? Sí, Ok, claro, hermano. claro. Es bueno saberlo. Pero al tener la invitación, dejamos el tiempo y aquí estamos, hermano, para servir. Seguro que sí, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a cortar la grabación para que ya no se grabe nada más. Y si quieren quedarse, comentar algo, preguntar